Qué bueno es saludarles nuevamente con la palabra del Señor en sus hogares. Definitivamente es un privilegio, lo voy a seguir llamando así, el proclamar la palabra del Señor. El Señor nos ha llamado a ser heraldo del Rey. Me gusta esa palabra que el apóstol San Pablo ocupa cuando él dice: no sea que habiendo sido yo heraldo para con otros, venga yo mismo a ser eliminado. En otras palabras, Pablo dice heraldo del Rey. Y un heraldo en el antiguo tiempo era el que llevaba el mensaje de la voluntad del Rey. Y qué lindo es poder proclamar el mensaje de la voluntad del Rey, y la voluntad de nuestro Rey está plasmada en la palabra del Señor. Antes de leer la palabra, quiero felicitarle por haberse conectado con nosotros este día. Espero que reúna a su familia, lleve a todos los de su casa, planifíquese. Nosotros estamos a las 7 de la noche cada día con usted, de tal manera que se puede planificar, cenar antes, cenar en el momento incluso que está oyendo la palabra con toda su familia, o cenar después, pero que este sea un momento devocional para alimentar el alma. El último mensaje que compartíamos, veíamos el regalo de la salvación y hablábamos en Efesios capítulo 2. Hoy vamos a ir siempre a Efesios capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Solo van a ser unos pocos versículos que vamos a leer de la palabra. Quiero que los leamos y meditemos en esa porción del Evangelio. Ya lo tiene usted en su pantalla. Efesios 2, 11, 12 y 13. 3 versículos que van a transformar nuestra manera de pensar en relación a esa comunicación con Dios. Dice la palabra: por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué palabra más linda esa: habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo se le llama a la acción de acercarse a otra persona a la cual estábamos alejados? ¿Cómo se le llama a esa acción de acercar a dos personas que están alejadas? Se le llama reconciliarles el uno al otro. Por eso el tema del mensaje de este día: la reconciliación con Dios. Ahí lo tiene usted en su pantalla para que pueda tomar nota de la porción bíblica y del tema que estaremos compartiendo este día: la reconciliación con Dios. La nueva vida en Cristo definitivamente es extraordinaria. Oiga, extraordinaria. Y pastor, ¿por qué dice que la nueva vida en Cristo es extraordinaria? Porque yo lo he experimentado, no me lo han contado. Ya por varios añitos el Señor ha permitido que haya experimentado esa bendición de la vida nueva en Cristo Jesús. El Señor, acuérdese de aquella palabra que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De tal manera que la vida que ahora nosotros tenemos es una vida nueva en Cristo Jesús el Señor. Y qué maravilloso es entender esa realidad. Y podemos verlo en lo que en el mensaje anterior tuvimos cuando hablábamos acerca de las bendiciones de estar en Cristo Jesús. Se recuerda en Efesios capítulo 1 del 3 al 13, hablamos de todas esas bendiciones maravillosas de estar en Cristo y que nos permitieron tener el regalo de la salvación. Efesios 2, desde el 1 al 4, nos habló del regalo de la salvación. Es por eso, amados, que es vital
que cada uno de nosotros podamos aprovechar la oportunidad que nos brinda el Señor. Es por eso que este día quiero compartir el tema, la reconciliación con Dios. Y vayamos allá a la palabra, no nos vamos a apartar del texto bíblico. Si usted tiene su Biblia a la mano y puede tenerla abierta, algunos acostumbran y me lo han dicho: pastor, yo en la casita tengo una mesita donde tengo una agenda, y en esa agenda anoto los temas, los textos, anoto la palabra, anoto los puntos principales. ¡Qué bueno! Así que si usted lo tiene, puede ir anotando las ideas principales. La primera idea principal que encontramos en la porción que acabamos de leer, que está en el capítulo 2, versículo 11 y versículo 12, es nuestra condición pasada. Eso es lo primero que el apóstol San Pablo resalta en esos versículos, nuestra condición pasada. Por eso él inicia diciéndole: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, en otro tiempo. Cuando yo me recuerdo de otro tiempo, hablo de más de 40 años. Cuando yo me recuerdo de otro tiempo, hablo ya de varias décadas. ¿Cuánto tiempo estamos hablando en su caso de haber conocido al Señor Jesucristo? Haga cuentas, ¿cuánto tiempo tiene de haber conocido al Señor? 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 10, 15, 20. Pues ya pasaron varios años. Y para usted, mi amigo, que no han pasado los años, hoy puede marcar el punto de partida para que su vida sea transformada y cambiada en el Señor. Pero ¿qué pasaba en otro tiempo? ¿Qué pasaba en el tiempo antes de haber conocido al Señor? Lo dice la palabra: estábamos sin Cristo, dice el versículo 12. Estábamos sin Cristo. Qué triste es la vida, estar sin Cristo Jesús, el Señor. El Señor Jesucristo vino a hacer lo mejor para mi vida. Y perdone que le hable de mi persona, ¿verdad? Pero no le puedo hablar de alguien más, no le puedo hablar de nadie más. Por mucho que alguien me comente la experiencia que tuvo en Cristo, no le puedo hablar de nadie más que de mi propia experiencia. Yo llegué al Señor Jesucristo sin sueños, sin anhelos, sin aspiraciones. Yo llegué al Señor Jesucristo sin esperanza. Y a veces yo lo he dicho, llegué a Cristo Jesús cuando nadie daba nada por mí. Todavía no dan nada por mí, ¿verdad? Pero en aquel entonces peor. En aquel entonces nadie daba nada por mí. No habían sueños, no habían aspiraciones, no había nada en mi vida. Yo llegué con una vida sin sabor al Señor. Pero qué lindo es que cuando llegué a Él, Él me acogió en su amor, misericordia, y luego de estar en Cristo, mi vida vino a ser una vida bendecida en el Señor. ¿Qué pasa en otro tiempo? Estábamos sin Cristo. El versículo 12 también resalta que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Naturalmente, el apóstol San Pablo no está hablando de una ciudadanía terrenal. Estamos lejos en cuanto a lo terrenal, a ser linaje con Israel. Pero el apóstol San Pablo ocupa muchas porciones de la carta a los romanos para hablar que nosotros los gentiles fuimos injertados, unidos al tronco de nuestro Señor Jesucristo, y venimos a ser parte del Israel espiritual, del pueblo de Dios escogido en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasaba? En otro tiempo estábamos alejados de la ciudadanía espiritual, la cual el Señor le dio a Daniel en su momento. Por eso hoy podemos disfrutar de la paz, de la bendición del Señor. Por eso hoy podemos disfrutar de esa cercanía con Dios. Antes estábamos alejados. En tercer lugar, dice que estábamos ajenos a los pactos, y es cierto. Estábamos ajenos a los pactos. La palabra ajenos tiene que ver con lejos de los pactos, sin entender los pactos que el Señor hizo con Israel. No voy a hablar de los pactos, no voy a hablarlo porque no me alcanzaría el tiempo para hablarle de cada uno de los pactos que el Señor hizo con Israel. Pero la Biblia está estructurada a través de dispensaciones y pactos. Un día vamos a estudiar las dispensaciones y pactos. Claro, tendríamos que ocupar
creo, un mensaje para cada dispensación, son 7, y un mensaje para cada pacto, que son bastantes pactos en la Biblia, pero valdría la pena conocerlos, porque esas dispensaciones tienen que ver con el plan de Dios para nuestra vida, y esos pactos tienen que ver con el trato de Dios para nuestras vidas. Pero esa era la condición. No solo estábamos alejados de Cristo, no solo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, no solo estábamos ajenos de los pactos, duro lo que dice el versículo 12, pero dice sin Dios. Ay, tremendo, sin Dios. Y es cierto, así estaba nuestra vida antigua, sin Dios. Algunos incluso se volvieron ateos, se amargaron para con Dios. Algunos se alejaron de Dios porque tal vez el Señor no les resolvió las situaciones que estaban atravesando. Se amargaron y creyeron que Dios no está interesado en sus necesidades y no permanecieron en persistir en el Señor. Pero qué lindo es que nosotros hemos persistido en Él. Y el versículo 12 dice sin esperanza, y es cierto, sin Cristo no hay esperanza. Sin el Señor no tenemos una esperanza. En cambio, con el Señor tenemos una esperanza bienaventurada. La palabra lo dice en 1 Tesalonicenses 4:16 en adelante: porque no quiero, hermanos, que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir que hay esperanza para nuestras vidas cuando venimos a Cristo Jesús el Señor y estamos reconciliados con Él, porque eso es lo que resalta el tema de este día: la reconciliación con Dios. El estar reconciliados con Dios nos lleva a estar en Cristo. El estar reconciliados con Dios nos lleva a estar cercanos a esa ciudadanía espiritual, nos lleva a estar cercanos a los pactos, nos lleva a estar con Dios y estar con esperanza. Nuestra condición pasada no nos permitía disfrutar de las bendiciones del Señor, y es cierto. La condición de pecado pasada no nos permitía disfrutar de la bendición de Dios. Yo le quiero decir en esta hora, mis amados, no permitamos que nuestro pasado nos limite de disfrutar lo que el Señor nos ha dado en el presente. Y es de eso que quiero hablar en el segundo punto importante. El primer punto, nuestra condición pasada. Segundo punto que encontramos ya desde el capítulo 2, desde el versículo 13 en adelante, encontramos nuestra posición presente. Luego que le hemos entregado nuestro corazón al Señor, ahora hay una condición presente, la cual no hay que olvidar para nada, no hay que olvidar en ningún momento, hay que mantenernos en esa posición. Por eso el versículo 13 comienza y dice: pero ahora, qué maravilloso, pero ahora en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús. Acuérdese, hoy tenemos una nueva vida. Hoy tenemos esa nueva vida en Cristo Jesús. No lo vaya a olvidar, no vaya a pasar por alto. De modo que si alguno está en Cristo, que dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hoy estamos en Cristo Jesús y tenemos un presente con esperanza en el Señor. Y por eso Pablo hace una lista de ideas de lo que implica la vida presente reconciliada con el Señor. En primer lugar, dice el versículo 13 que ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús el Señor. ¿Se recuerda lo que pasó allá en la cruz del Calvario? Y le digo se recuerda porque lo hemos leído en muchas ocasiones. Incluso cuando participamos de la mesa del Señor resaltamos bastante el derramamiento de la sangre del Señor. Y creo que usted lo ha de recordar. Y es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. El derramamiento de sangre trajo perdón de pecados. Cada gotita de la sangre del Señor que se derramó en la cruz del Calvario fue por amor a usted, por amor a mí. Y ahora por la sangre del Cordero, como lo dice el versículo 13, hemos sido hechos cercanos a Cristo Jesús. Hemos sido hechos cercanos. ¿Qué significa ser cercanos? Hemos sido reconciliados con el Señor.
Por eso me gusta Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso de tener paz para con Dios es la reconciliación. El versículo 14 dice que ahora dice por Él, porque Él es nuestra paz. Uy, qué lindo ese versículo 13. Él es, 14, perdón, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. El pecado nos separaba para con Dios, el pecado no nos dejaba estar cerca del Señor, pero cuando el Señor Jesucristo vino, Él murió en la cruz del Calvario, y el día que Él murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo en dos, abriéndonos un camino vivo, un camino nuevo, para que podamos llegar hoy a la presencia de nuestro Padre Celestial. Aleluya, mi amado. Yo disfruto al pensar en eso, porque ahora tenemos un camino vivo, nuevo, a través del cual entramos a la presencia del Señor, y ahora estamos cercanos delante de su presencia. Tenemos completa paz en el Señor. El versículo 15 dice que ahora ya no estamos en enemistad con Dios. Qué lindo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya no estamos en enemistad con Dios. El sacrificio del Cordero de Dios vino y nos dio esa reconciliación y esa cercanía, y ahora en esta nueva vida nosotros debemos de aprovecharla. Yo te quiero motivar a ti que estás conectado en esta hora oyendo la palabra. Disfruta la reconciliación con Dios, apóyate en la reconciliación con Dios, ama esa cercanía que ahora tienes con el Señor, y no nos alejemos del Señor en ningún momento. El versículo 16 lo resalta, dice que mediante la cruz, estoy leyéndole el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué quiere decir el versículo 16? Entonces, somos reconciliados con Dios. Ahora tenemos esa cercanía. Versículo 18, ahora tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oh, allá está nuestro Señor Jesucristo. Aquí aparece ya el Espíritu Santo y aparece el Padre. El Espíritu Santo nos brinda esa entrada al Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo es el camino. El Espíritu Santo nos da amplitud para llegar a la presencia del Padre, y el Padre acepta el sacrificio del Cordero, y ahora nosotros podemos caminar en esa paz con Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos del reino celestial. El versículo 19 se lo quiero leer, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, mire eso, qué lindo, miembros de la familia de Dios. Hoy somos miembros de la familia de Dios, y qué lindo es poder disfrutar esa verdad. Qué lindo es que tú y yo podamos disfrutar esa realidad. Qué maravilloso es que tú y yo podamos disfrutar esa realidad de estar en esa paz para con el Señor. Ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Se recuerda? A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, que hace el Señor, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados, tenemos grandes regalos del Señor cuando estamos reconciliados con Él. Ya se dio cuenta, ¿verdad? Aprovechémoslos, apliquémoslos y disfrutemos esa bendición que el Señor nos brinda. ¿Qué podemos concluir en esta hora? Entonces, dos verdades trascendentales: nuestra condición pasada, que ya Cristo la dejó en el ayer y ya no se acuerda, y ahora nuestra posición presente, que podemos aprovechar en todo momento. Por eso en esta hora te digo, hermano y hermana, no nos apartemos de esta posición espiritual. No nos volvamos al pasado,
no nos volvamos al ayer, no nos apartemos del Señor, perseveremos hasta el final. Y mis amigos, acérquense al Señor, entréguenle su vida al Señor y disfruten una vida de reconciliación con Dios. Naturalmente, todo esto va a necesitar alimentación adecuada en la vida espiritual para que tú crezcas, te desarrolles y no te apartes de los caminos del Señor. Por lo tanto, amados, aquellos que ya hemos sido reconciliados con Dios, como aquellos que van a venir a Jesús este día y van a hacer la oración final, ¿qué les quiero decir? Alimentémonos diariamente en la palabra del Señor. Es por eso que como iglesia, noche a noche, 7 de la noche, estamos llegando a tu casa con la palabra del Señor. Te invitamos a que cada noche te conectes y que tú, mi amigo, le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Haz esta oración, recibe la bendición de Dios y recibe la reconciliación con Dios. Amados y amadas, que Dios me los bendiga. Y que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor. Puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.